¿Cómo no? Bueno, en realidad, en el caso mío, yo tuve varios encuentros con el presidente Carter, incluyendo una extensa reunión con 3 esposas y 2 madres de nuestros 5 compañeros. Debo decir que hablamos en detalle, ampliamente, de la situación de nuestros 5 compañeros y comenzamos rememorando a Leonard Weinglass precisamente, porque en la larguísima trayectoria de Weinglass, entre otras cosas, fue el defensor de Amy Carter, la hija del expresidente. Él y su señora lo recordaban muy bien. Sé que fueron conversaciones realmente que fueron muy abiertas, muy francas, incluso en momentos de bastante emoción. Y a diferencia de la vez anterior, que Carter vino a Cuba en el año 2002, entonces tenía una idea muy vaga del caso de los 5. Esta vez a mí me impresionó el apreciar que realmente ya tiene una información bastante amplia y tuvimos la oportunidad de examinar a fondo esta materia, y noté en el presidente algo con Raúl lo refería ahora mismo. Es un hombre sensible, una persona decente, honesta, y lógicamente en una situación como esta él lo toca, no puede ser, no puede verla como algo distante, ajeno a él. Ahora, decíamos al principio de nuestra mesa que el pasado 23 de marzo falleció el abogado Leonard Weinglass, a quien el pueblo de Cuba aprendió a conocer y admirar por su trabajo extraordinario, diríamos que hasta el último aliento, decía usted, en preparando la defensa del caso de los 5, le consagró toda su fuerza, y esto ha provocado consternación y tristeza no solo en el ámbito del mundo de la solidaridad con los 5, sino dentro de los propios Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Quién era realmente Leonard Weinglass? ¿Qué lo hace? ¿Qué ha provocado esta reacción a nivel mundial, a nivel de su propio país y en el mundo de la solidaridad con los 5? Mira, yo he dicho en otras ocasiones que nos hemos acostumbrado a hablar de los 5 héroes, y en realidad eran 6 héroes. El 6º héroe era Leonard Weinglass. Leonard fue una persona que nació en un hogar modesto, de familia judía, en Newark, en New Jersey. Desde que se graduó de abogado, muy joven, estuvo vinculado y participó activamente en las luchas que, empezando por Newark, que era una ciudad que en los años 60 se caracterizó por la violencia, por el racismo. Entonces, sus primeros casos fueron luchadores negros, gente pobre, gente humilde de esa ciudad. Eso llevó a vincularlo a él con el SDS, Estudiantes por una Sociedad Democrática, que fue como el corazón, el motor principal de lo que se llamó en Estados Unidos en aquella época la Nueva Izquierda. Y desde entonces hasta el final, él está asociado, no existe, yo no recuerdo un caso de importancia en las luchas por los derechos civiles, las luchas políticas en Estados Unidos, que no apareciera vinculado Weinglass. Saltó a la fama muy joven, en 1968, en uno de los juicios más sonados que hubo en Estados Unidos, que fue el llamado caso de los 8 de Chicago, 8 que después se convirtieron en 7, porque uno de los 8 acusados originales, un dirigente de las Panteras Negras, Bobby Seale, fue separado del resto de los compañeros. Desde ahí, pasando por la defensa de Daniel Ellsberg, el famosísimo caso de los papeles del Pentágono, Jane Fonda, que ella le metió un pleito al gobierno de Nixon por las presiones y el espionaje que había practicado contra ella, Angela Davis,
Mumia Abu Jamal, Amy Carter, la hija del presidente, muchos patriotas puertorriqueños, palestinos y negros norteamericanos o afroamericanos, hasta Cassie Boudin, que es la hija de quien fue su mentor, que fue su jefe y su profesor en Yale, Leonard Boudin. Por eso es que a Leonard Weinglass siempre se le dijo Len o Lenny. Se usaba el diminutivo porque era necesario distinguirlo de cuando se estaba hablando de él o cuando se estaba hablando de su profesor, hasta llegar al caso de los 5, e incluso el de Julian Assange, el de Wikileaks, que como tú sabes y saben los televidentes, tiene la amenaza de que pueda ser deportado a Estados Unidos. Y entonces su defensa ya se ha estado preparando para la eventualidad que tenga que enfrentarse a tribunales norteamericanos. Y lógicamente también allá pensaron en Lenny. Es un caso realmente extraordinario de heroísmo en el cumplimiento de lo que para él no fue una profesión simplemente, sino una misión, la de luchar por la justicia, por el derecho. No usó la abogacía para enriquecerse. Él vivió muy modestamente toda su vida, pero muy feliz. En un país donde es muy lucrativa la profesión de abogado. ¿Tú te imaginas? Mira, yo quisiera que nos ubicáramos en lo siguiente. Lenny asumió la defensa de los 5 a partir del momento en que se iniciaba la etapa apelativa, en el año 2002. El juicio más largo de la historia de los Estados Unidos. Estamos hablando de decenas de miles de páginas, de actas, de documentos. Una persona que no había estado participando en el juicio, tener que desempeñar el papel clave en la etapa posterior, es algo realmente, un desafío tremendo. Para hacerlo, como lo hizo la demás, que se dedicó a eso prácticamente nada más. No solo no se enriqueció, no solo no lucró con ese caso en lo absoluto, nosotros le pagábamos los gastos, nada más, sino que además, por dedicarse a ese caso y no atender ningún otro caso, dejó de ganar lo que hubiera ganado, como lógicamente cualquier abogado hace, defendiendo a otras personas, otras situaciones. Él solo se mantuvo defendiendo a Cassie, a la hija de su maestro, que entonces todavía estaba en prisión. A Cassie la condenaron a 70 años de cárcel, él la sacó y ella está en libertad. Ha estado junto a él todos estos últimos meses en el hospital de Nueva York. Bueno, imagínate tú una situación como esa. Cuando le planteamos que se incorporase al caso, él no alegó, mira, tengo tal problema, tales dificultades. Lo único que me dijo que él iba a seguir atendiendo a Cassie, que era su obligación elemental. Yo quisiera que pusieran ahí, que lo tiene la compañera, la última foto de Lenny Weinglass. Es algo muy revelador. En el hospital en Nueva York. Esa foto debe haber sido tomada un par de días antes de su fallecimiento. Y vean que él está estudiando uno de los documentos de Gerardo o de Tony, en los que estaba involucrado en los últimos días, en los últimos momentos. Ese hombre, en lugar de preocuparse por honorarios, o por las condiciones de trabajo, o por las dificultades que le planteaba, él sencillamente nos dio las gracias. Las gracias por lo que consideraba un gran honor para él, el asumir esta representación de los compañeros. Él fue nombrado como representante legal de Antonio Guerrero, porque el abogado que defendió a Tony, abogado de oficio que asumió su defensa originalmente en el juicio de Miami, era un hombre
con salud delicada. Eso tuvo consecuencias durante el juicio en Miami, por cierto. Y tanto para él era una solución el que otro se ocupara de atender el caso del que él se había ocupado. Lenny se fajó con toda esa documentación y preparó lo que sería la única victoria que hemos obtenido en este caso desde el punto de vista de los tribunales. No nos olvidemos que en agosto del año 2005, los magistrados, los 3 jueces del panel de la Corte de Apelaciones de Atlanta, encargados por esa corte de revisar el caso, unánimemente le dieron la razón y declararon nulo el juicio y ordenaron que se hiciera otro juicio. ¿Por qué? Porque dijeron una frase feliz, que en Miami se había creado la tormenta perfecta, una tormenta perfecta de prejuicios y hostilidad contra los acusados. Y que por lo tanto que el juicio no valía para nada y que había que hacer otro. Esa fue una victoria muy importante. Tuvo que meterse el fiscal general del señor Bush, Antonio González, que es un nombre que no se menciona mucho en los medios, sí, pero que debería estar ahí, ser recordado todos los días, el que teorizó sobre la tortura, el que justificó las torturas de los presos en Guantánamo, en Afganistán, el que justificó el trasiego de presos por el mundo en cárceles secretas. Bueno, ese mismo señor presionó a la Corte de Apelaciones de Atlanta y logró que una mayoría de sus miembros echaran abajo aquel fallo de los 3 jueces. Pero ese fallo, ese documento, se sigue estudiando, se sigue usando como material de estudio en muchas facultades de Derecho de los Estados Unidos. Fue un documento de carácter histórico. Por cierto, Arlene, alguna otra vez se mencionó eso en la mesa redonda. Agosto del 2005, un documento sólido que planteaba que el juicio en Miami era absolutamente inconstitucional, eso no podía ser. ¿Y por qué? Porque ahí había una presión en los medios, una injerencia, una actitud del gobierno evidentemente parcializada contra los acusados, pero además de eso, en un ambiente de terrorismo, de amenazas. En ese documento, esos jueces se refieren, sobre todo, ¿tú sabes a quién? A Luis Posada Carriles. Recuerdo. ¿Y 93 páginas, no de le las dicen 93 el mentiroso? páginas. Sí. 93 páginas. Yo recuerdo siempre que eran 93 páginas, había al menos 15 páginas que hablaban a él, a que no le dicen mentiroso, sino terrorista. Sí. Pero recuerda algo que surgió hace poco, creo que fue en enero, cuando empezó el juicio en El Paso, donde una persona testificó bajo juramento que en agosto del año 2005, mientras la Corte de Apelaciones de Atlanta caracterizaba a Posada Carriles como un terrorista, como jefe de unos grupos que amenazaban a la gente y que crearon un ambiente, entre otras cosas, de terror, también en Miami, la señora Caroline Heckmiller, la fiscal que está hoy dirigiendo las acusaciones, la persecución contra nuestros compañeros, la señora Heckmiller se negó a encausar a ese individuo que la Corte Superior había definido como terrorista. O sea, ella incumplió su deber, y si hoy Posada Carriles está siendo juzgado por mentiroso, es porque la señora fiscal del sur de la Florida se negó a tratarlo como una Corte Superior había definido que era terrorista. Es difícil encontrar una clave más ilustradora de todo el sentido del caso de estos 5 compañeros. Ese fue
La gran victoria, desestimada por presión del gobierno, que después condujo a todo este largo proceso de devolverle al panel la apelación, ya para que viera otros aspectos y no el de la sede. Después vino la resentencia, en fin, todo el resto de las cuestiones como tú conoces.